La Diputación Foral de Vizcaya ha abierto 2 nuevos centros de atención diurna para prestar servicio a los colectivos de personas con dependencia, como son las personas con autismo y las personas que sufren Parkinson. La diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, ha visitado los 2 centros ubicados en el barrio bilbaíno de San Ignacio. Mediante estos 2 nuevos recursos, la Diputación Foral de Vizcaya ha querido dar una respuesta a las necesidades de las personas afectadas por las enfermedades de Parkinson y autismo y sus familiares. Se trata de 2 proyectos que se enmarcan en el ámbito del sociosanitario que pretende unir sus esfuerzos para afrontar las situaciones de dependencia. Las asociaciones de afectados y afectadas de las diversas enfermedades son entidades fundamentales a la hora de proporcionar toda una serie de recursos, tratamientos y servicios especializados a través de las instituciones. Así, la diputada foral de Acción Social, Pilar Ardanza, ha ratificado el compromiso de la Diputación en la labor tanto de AMNAVI, Asociación de Padres de Afectados de Autismo y otros Trastornos de Espectro Autista de Vizcaya, como de ASPARVI, Asociación Parkinson Vizcaya y el resto del tejido social.